Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Siglos de Fe, la Virgen de las Mercedes, dedicado sobre todo a la historia de nuestro pueblo. Es por ello que hoy hemos querido contar con personas de nuestro pueblo, de hecho muy bien preparadas, como hoy me encuentro aquí, que vamos a presentar, en este caso Joaquín Domínguez, como restaurador. Muy buenas tardes. ¿Qué Joaquín. tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de que estés aquí en nuestro programa y sobre todo a mi lado izquierda también Alejandro Mairena como licenciado de Bellas Artes. A esos nada, sobre todo si desglosamos un poco el currículum de ellos, de ambos, y sabemos un poco en sí lo que cuenta. Por tanto, a mí me gustaría hacer una breve introducción porque Alejandro, en este caso, como hemos nombrado y mencionado, tenemos que él estudió esa licenciatura en Bellas Artes, máster en Arte, Idea y Producción, máster en Gestión y Museo y doctorado en Arte y Patrimonio. A eso se le incrementa, por supuesto, ese arco del 75 aniversario de Nuestra Señora de las Mercedes que realizó, entre otros trabajos. Por tanto, ahí queda esa presentación y nos vamos con Joaquín Domínguez para que todo el mundo sepa que lo que hablamos, lógicamente, está bastante bien demostrado y bien calificado. Por tanto, nos vamos ahora con Joaquín porque él sí que también lleva ese grado en Conservación y Restauración de la Universidad de Sevilla, máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico en el IAPH y por supuesto también ha trabajado, como ya refería, ese trabajo como fin de máster, ¿no?, que así implicaba con el convento de San Juan de Morañina, que luego vamos a pasar a mencionar. También ha trabajado en esa catedral de Palencia, en Sevilla, en Real Alcázar, Real Parroquia de la Magdalena y por supuesto, ahí está ahora mismo afincado en Sevilla. Bueno, pues son dos personas vecinos de nuestro pueblo y vamos a empezar con este programa porque yo creo que todos y todas que están ahí detrás en sus pantallas están deseando. Vamos a tocar sobre todo, si así os parece, la historia. Por tanto, me gustaría empezar con una breve introducción que ambos, quien quiera, puede comenzar y vamos a dar inicio a este programa. Alejandro, mira. Pues nada, pues nos situamos en este momento en la época de la sociedad. ¿Cómo era la sociedad, Alejandro? Bueno, la sociedad, estamos hablando de que los primeros testimonios de la Virgen de las Mercedes son testimonios que se descubren en los años 90, sobre todo gracias a los trabajos que realiza González Gómez y Carrasco Terriza, y hayan pues diferentes documentación testamentaria, sobre todo, que es también pues documentación que luego recoge la Hermandad de las Mercedes en diferentes publicaciones. Y bueno, esta documentación pues habla de que existe alusión ya a la Virgen de las Mercedes, a su ermita, a la Virgen de Morañina, a su ermita y a la Virgen de la Rocina, Nuestra Señora de la Rocina, que era una de las tres iconografías, digamos, advocaciones con las que se conoce a la Virgen del Rocío, ¿no?, a la actual Virgen del Rocío. La más antigua es de 1396, es del primer conde de Niebla, que alude precisamente a la Virgen de las Mercedes, a su ermita, a la ermita de Morañina y a la Virgen de Morañina, con lo cual ahí tenemos ya la idea de que existe la ermita de Morañina previa a la fundación del convento de la Orden de los Terceros Franciscanos de San Juan de Morañina, porque estamos hablando de 1396 y el convento se funda en febrero de 1400, con lo cual hay ahí un periodo de 4 años previos en los cuales ya se está mencionando esas dos devociones que existen en Bollullo y devociones a las cuales se le hacen testamentos personas tan importantes como el conde, con lo cual quiere decir que son devociones con cierta raigambre e importancia en el municipio. Con lo cual podemos hablar de que evidentemente no existió solamente una imagen como la actual de la Virgen de las Mercedes, sino que ha existido más de una imagen con esa vocación, con la vocación de Nuestra Señora de las Mercedes, y que después se va a volver a repetir en varias documentaciones que también se hallan posteriormente, como es la documentación de María Íñiguez, que es de 1456, que es otro testamento, otra documentación testamentaria donde ella habla de que se le den misas en honor a su memoria. También alude a la ermita de las Mercedes, a la Virgen de las Mercedes y a la Virgen de Morañina y su ermita. Y también alude
como curiosidad a Nuestra Señora de la Rocina, Santa María de la Rocina, que es la vocación concreta. De hecho, hablamos de las devociones a la Virgen María en la comarca del Condado de Huelva, que luego será el Condado de Huelva, en el siglo XIV. O sea, estamos hablando de que hace, pues nada, cronológicamente estamos hablando, como digo, el siglo XIV, desde el siglo XIV hasta nuestros días, ya vemos que la Virgen de, bueno, Nuestra Señora de Morañina, que es la Virgen de Consolación que podemos venerar y podemos observar, contemplar en la iglesia de los Terceros de Sevilla, porque en 1706 la imagen abandona el condado, abandona Bollullo y fue trasladada en 1602. 1602 y la bula papal es del 1606 vuelven otra vez los terciarios a Bollullo. En 1602 se la llevan. Sí. Y en 1603 la bula papal ya de desalojo total. Fundan en los Terceros en Sevilla, por eso se llevan a la imagen, porque claro, querían que la misma devoción que inspiraba aquí en Bollullo, pues inspirara allí en Sevilla y fuera el sustento real de la orden, ¿no? Digamos, de la fundación. Entonces, hablamos que ya en el siglo XIV la Virgen de la Merced hay constancias documentales de que existen, pero hay que dejar muy claro que la imagen actual no es la del siglo XIV. Y muy de mencionar es que la devoción, aunque ya existía la orden mercedaria, no es Mercedes por la orden mercedaria, porque aquí nunca existió esa orden, sino que es por los favores concedidos al pueblo, con lo cual ya desde entonces la imagen o la Virgen Santísima, representada con esa imagen, mediaba y ofrecía sus mercedes, y por eso se cogió y tomó esa vocación desde entonces. Porque a mí la gente de fuera me pregunta, Mercedes, pero allí había orden, ¿por qué no lleva el escudo mercedario en ningún atributo, ni lleva el hábito mercedario como suele ser de las imágenes de la Virgen de la Merced? Pues no, ella es Mercedes por esa, o sea, porque Bollullo, muchos bollulleros lo saben, pero bueno, tantos otros no lo saben y quería aclararlo también. Incluso sale tampoco en el Día de las Mercedes. Bueno, en la festividad del Dulce Nombre de María, se celebra el Día de la Virgen de las Mercedes, en la festividad del Dulce Nombre de María, desde la proclamación como patrona en 1683. Pocos años después de la fundación de la hermandad. La hermandad se funda en el 71, en 1671, después de unos años en los que empieza a adquirir muchísima más devoción de la que ya tenía instalada, porque ahí hay un proceso, hay muchos estudios, sobre todo antropológicos, y también muy curiosos que son de agiotoponimia, o sea, el estudio de por qué ciertas calles recónditas en municipios tienen el nombre de santos. Y normalmente esos nombres que pues esas calles tienen desde hace siglos, pero no se conoce muy bien el origen, suele tener relación con antiguas imágenes que recibían culto y que eran muy veneradas. Entonces, en Bollullo hay un proceso en el cual, desde que se llevan a la Virgen de Morañina en 1602, en 1603 se produce la bula papal, hay un proceso en el que se va produciendo un fenómeno de adaptaciones de devoción. Es decir, el pueblo se queda huérfano de la gran devoción. Hay que decir que no es patrona de Bollullo la Virgen de Morañina, las imposiciones patronales son posteriores. Porque eso también se ha dicho. Patrona de Bollullo fue la Santísima Virgen de la Caridad, que es patrona de San Lucas de Barrameda, porque el conde proclama a la Virgen de la Caridad, antes que todos los patronazgos nuestros, patrona de todos sus dominios, en los que entraba Almonte, Bollullos, etc. Entonces, de hecho, Almonte fue de los primeros pueblos que se sale de ese patronazgo y proclama patrona a la Virgen del Rocío, y seguidamente al poco fue Bollullo el que proclama las Mercedes. Pero que que la Virgen de la Caridad fue patrona de nuestro territorio, vaya. Entonces, la Virgen de Morañina, como digo, no era patrona del municipio. Sí, es verdad que se tiene la teoría de que había una antigua romería. Tenemos que ponerlo entre comillas porque el aspecto romero que hoy adquiere, que hoy tiene la
La romería del Rocío es decimonónico, o sea, se explota sobre todo incluso el siglo XX, o sea, tiene mucho que ver la compra que hace Guillermo Garbey, que es un vinatero jerezano de Doñana, digamos, las reparcelaciones que hace por ahí, las adaptaciones del camino y demás. Todo eso tiene mucho que ver en la adaptación de la romería posterior, que es una cosa más folclórica, más de disfrute y más de otro tipo, a incluso los propios cultos que se recibía en la romería del Rocío previamente. O sea, estamos hablando de a los que asistían nuestros frailes de Morañina. Exacto, es que quiero decir, eran cultos mucho más normales o, digamos, más estándares que los que vemos hoy en día en la romería del Rocío. Por eso hay que poner, entre comillas, muchas de las teorías que se barajan, que son especulaciones, que no están sustentadas con documentación y con estudios más centrados ni más serios, de que allí se hacía una romería con carreta y con ese tipo de cosas. O sea, hay que ponerlo en duda. Sabemos que había una reunión de diferentes pueblos, de diferentes regiones y enclaves del condado. Sabemos que la Virgen tenía muchísima devoción por esa recopilación documental, pero no podemos hablar de una romería al uso de la romería que tenemos hoy en la psique colectiva de la romería del Rocío. Y, insisto, como ha dicho Joaquín, ya en ese entonces, estamos hablando del siglo XIV, ni siquiera ya a principios del siglo XV, como puede ser la fundación del convento de San Juan de Morañina, sino en 1396, es decir, como mínimo finales del siglo XIV. Ya ahí existe la existencia de la Virgen de las Mercedes, con lo cual estamos hablando de una sociedad pues medieval donde... Que correspondería a la misma imagen medieval que seguramente estaría en el interior del templo, porque la imagen que tenemos actualmente, bueno, por ir aportando datos, bueno, sí. De hecho el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, tras hacer la intervención de 2011, bueno, la restauración completa que hizo de la imagen, arroja luz sobre ese hecho, sobre la datación de la misma, y habla de que la imagen es seguramente de 1670. Anteriormente, de hecho, la imagen solo conserva una policromía, que es la original, no conserva una capa subyacente que documente que la imagen haya sido modificada o en esa intervención que hace Marcelino Roldán, que era nieto de Pedro Roldán y sobrino de Luisa Roldán, la Roldana. Primo sí, de unos pocos de artistas, de unos pocos de artistas, ¿no? Etcétera. Era una familia de artistas. Entonces, o sea que ya el instituto, o sea, tenemos pruebas fehacientes, tanto de estratigrafía, capas de o sea, el estudio, que es una estratigrafía, un estudio de las capas polícromas que tiene la imagen. Entonces, tanto el niño como la Virgen tienen la misma policromía, exactamente igual, con lo cual se hace en la misma fecha. Del niño sí se sabe que lo hace él, porque era como un encargo como tal, y la Virgen está ahí. De hecho, el instituto dice que habría que seguir comparando a la imagen con otras imágenes del mismo autor para comprobarla en cuanto a radiografismo, estilo y tal. De hecho, yo lo he hecho personalmente y sí, o sea, la Virgen es una imagen del 17 y no, lógicamente no es la fundacional, ni la imagen es la del 16 que describe Morgado, que es cuando supuestamente es la aparición de la imagen, o donde él data la aparición de la imagen. Bueno, pero Morgado lo que pasa que también se sustenta en la imagen que aparece en la leyenda es de 1400, en realidad la leyenda es medieval también. Pero Morgado no se sustenta tanto en la datación del siglo XVI que hay de la imagen. La datación es posterior, la datación es del 92, del año 92, y la hace el propio Carrasco Terriza. O sea, Carrasco Terriza, que por cierto yo creo que Boyo tiene una deuda pendiente con este historiador, actualmente archivero del Obispado de Huelva. Bueno. Es uno de los mayores historiadores que ha dado la historia de Boillo y una de las personas más importantes en cuanto a estudio documental de la historia del arte a nivel provincial en Huelva y su repercusión a nivel nacional, con lo cual estamos hablando de que es una persona muy importante. Pues la primera, digamos, datación de la imagen la hace datación con argumentos historiográficos.
Sí, porque hay que hablar que una cosa es atribución y otra cosa es datación. He mencionado lo de la intervención porque al final es lo fidedigno y lo que te da datación como tal. O sea, al hacer las pruebas químicas no hay margen de error. Entonces, claro, documentalmente sí fue él quien... Carrasco la sitúa en el siglo XVI, a finales del siglo XVI. Pero claro, es una datación muy antigua, estamos hablando de una atribución de los años 90. Una datación al final por comparativa de imágenes. Por comparativa de imagen, por relación formal, relación también de estilo, que al final pues se queda corta porque muchas veces sabemos que las imágenes, a pesar de ser de autores distintos, y más pues en la familia de Roldán y toda la escuela de Roldán, que mantiene un mismo tipo que, por cierto, es un tipo que se repite, es un modelo que cogen del propio Pedro Roldán, aunque después cada uno le da sus propias características y demás, pero sabemos que hay muchas imágenes de distintos autores que se parecen entre sí a nivel formal. Entonces hacer una atribución solamente por comparativa de imágenes es muy compleja, y sin embargo en las atribuciones más antiguas, de los años 80 y 90, cuando no existía un desarrollo de esta tecnología que hoy existe, pues se hacía sobre todo por eso. Entonces la primera atribución, que hay que dejar claro que una atribución no es una afirmación de una autoría, una atribución, a pesar de ser una atribución, tiene que tener una serie de argumentos. Bueno, el niño sí está documentado. Exacto, está documentado, o sea, porque es de Marcelino Roldán. Y la Virgen, claro, el instituto llega a la conclusión que al no existir una policromía debajo, ningún resto de estuco o de preparación anterior a la misma de que el niño, el instituto dice se hace en la misma fecha que el niño. Y es que el tema precisamente es ese, ¿no? Que, bueno, Luque Teruel estuvo hace poco también en Bollullo, el historiador del arte sevillano. Y Pedro Roldán, y bueno, perdón. Bueno, sí, que vino para Pepe, la conferencia. Bueno, Pepe Rodapeña, yo porque lo conozco como Pepe, estuvo aquí en Bollullo, de hecho para el 75 aniversario de la imagen del Cristo, de nuestra cofradía, del Cristo de la columna, y él es el de los mayores expertos que actualmente hay en Pedro Roldán, Marcelino Roldán, o sea, Pedro Roldán y toda su escuela, ¿no?, de la que sale Marcelino Roldán, que es el que, bueno, autor documentado de la imagen del niño, y que el IAPH apunta en la última intervención, como vuelvo a decir, que es también el mismo autor, vaya. Yo mantengo lo que dice Joaquín, sobre todo por digamos, análisis más actuales, ¿no? Aunque esa sea la primera datación, bueno, datación no en realidad, sino atribución que hace Carrasco Terriza, que por cierto, el propio Instituto Andaluz de Patrimonio recoge en el informe del IAPH cuando realiza pues el apartado de documentación sobre la Virgen y atribuciones y demás. Pero es una atribución que hoy en día se queda un poco corta después de estos análisis que hace más científico el propio Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y análisis formales que realiza el propio Andrés Luque Teruel y Pepe, que también estuvo aquí dando una conferencia, Pepe Roda, y ellos, al ver imágenes de la Virgen, se separaron un poco de esa atribución porque no le veían características, sobre todo a nivel polícromo del siglo XVI. La policromía en el siglo XVI es bastante distinta a la policromía que tiene la Virgen. Entonces ellos lo acercaban mucho más a los finales del siglo XVII, o sea, lo que es el último barroco. De hecho está online el informe de la intervención de la Santísima Virgen, está online en la web publicada del Instituto, aunque es cierto que están mutiladas las partes de la documentación fotográfica del estado de conservación en el que estaba y las finales, pero el resto de esto que estamos hablando de la datación y tal es público. Hay una atribución a la Virgen de Peregrina, ¿no? La Peregrina de Sahagún... La Virgen de Peregrina, dicen, yo no tenía acceso a esa última... Es parecido formalmente, pero documentación... No, yo no sé si se ha documentado o no, posiblemente de se hecho, haya documentado. Esa imagen no está documentada tampoco. ¿No? Creo. Ha llegado a mis oídos que se ha hecho una última publicación donde ya se documenta. Yo no he tenido acceso a ese artículo, ni lo he leído ni nada,
pero las atribuciones que se hacían la acercaban al círculo de Roldán, sobre todo a la Roldana. Lo mismo a los finales del siglo XVII, a los finales del siglo XVII, porque la Roldana es hija de Roldán y la mayor parte de su producción la trabaja estamos hablando a de finales que del siglo XVII. Del autor del niño y de que pues casi seguro sea autor también de la Virgen. De la Virgen, fíjate, es que los datos que ahora mismo las personas que nos están escuchando... Bueno, y si alguien tiene aquí, lo que pasa es que lo traigo fotocopiado, pero este es la memoria que hace el IAPH después de la restauración, que como dice Joaquín, pues en la actualidad se halla mutilada, de la página 21 pasa a la 74, porque aparecían fotografías de la parte interna de la Virgen. Lo normal, allá en una documentación de una intervención de esas características, sí, que fue modélico y ejemplo para otras intervenciones que se han hecho después en la ciudad, que de hecho fue admirable que la imagen de la Virgen de la Merced se llevara al instituto y se buscara lo mejor, yo en eso admiro muchísimo a Santiago, que en aquel momento fue hermano mayor, y dijo sí, y la llevó, y con todas las consecuencias que ahora estamos hablando de la intervención de la Macarena, del antes y después, fue una intervención profunda, no profundísima, que alteró muchísimo a la imagen, pero recuperó los valores y las características originales de la misma y que la devolvió al estado lo más original posible. Y el niño sobre todo, ¿te acuerdas, no? Que tenía esa protuberancia rara y se descubrió que era ese pero mechón. Porque se le retiró repinte, bueno, ciertas cosas que se describen de hecho en el informe, que es destacable y admirable que en 2011 pues ese señor dijera lo vamos a llevar al mejor sitio posible y bueno, como siempre se ha merecido nuestra Virgen, no merecía menos. Pero sí, lo destaco porque de hecho dio pie después a que, por ejemplo, la Virgen de la Misericordia también fuera al instituto, no se interviniera por un imaginero como era lo que hasta el momento se había estado haciendo, de restaurar las imágenes devocionales, restaurarlas imagineros, y bueno, fue un antes y un después al final. Bueno, y muy recientemente el manto de la Virgen del Pasmo, por ejemplo, de nuestro Padre Jesús. Porque este instituto lo que se encarga también para las personas que a lo mejor no estén tan preparadas o tan formadas, porque nos está viendo, estamos en abierto y nos están viendo todo el mundo, se trata de conservar a la imagen en el mismo estado que estaba, o bueno, por lo menos... lo más cercano posible. Jamás puedes llevarla al estado original porque los materiales constitutivos de la misma envejecen y bueno, provocan de hecho los craquelados famosos que mucha gente se sorprende cuando a la Virgen de la Merced se le ve de cerca el craquelado, que es simplemente la rotura en cuadrículas de la policromía, porque es normal, las oscilaciones de temperatura hacen que los materiales de la imagen pues se contraigan y hagan lo contrario y ya está, y rompe, pero no es que estén mal ni que haya que reintegrar o rellenar toda esa grieta, porque es el proceso natural del envejecimiento de una imagen y de hecho ahora mismo la imagen está en un estado óptimo. Pero también sobre todo tenemos que hablar de ese patrimonio de la Virgen en cuanto a esos ternos, ¿no? y ese patrimonio que conserva Joaquín, por ejemplo. Bueno, el ajuar de la Santísima Virgen y el patrimonio que atesora, gracias a Dios, la Virgen, la Hermandad de Nuestra Señora de las Mercedes, la Hermandad Sacramental de Bollullo, pues es muy extenso, no solo por la devoción tan grande que ha tenido la Virgen durante la historia, sino también por la fusión que lleva a cabo con la Hermandad Sacramental también, ya después de la Guerra Civil, ¿no? Que bueno, todo el tesoro parroquial, hay cosas que son normalmente de las sacramentales, la platería y otros ornamentos que no son tan visibles como son el ajuar de la Virgen, la ropa o lo que vemos puesto en la imagen, pero hay muchísimo ajuar de liturgia detrás, como son casullas bordadas, que solo se utilizan por ejemplo en la festividad del Dulce Nombre de María, o sea, son piezas dignas de reseñar y de ver y de disfrutar y de que los bollulleros se sientan orgullosos. Y unas telas antiquísimas. Como son, por ejemplo, bueno, tenemos constancia documental que aparece en el propio instituto, lo publica en el informe de la restauración, de que existía un rostrillo de plata, propiedad de la hermandad y que lo usaba la Virgen, con lo cual la estética o la iconografía que la imagen actualmente, o sea, que contemplamos actualmente de la imagen, no es la que en el 17, cuando se ejecuta, pues se viste, ¿no?
seguramente llevaría rostrillo de plata porque está documentado, y luego ya es posteriormente, en el siglo XIX, con la influencia de las imágenes de Gloria de Sevilla, es cuando se le tercia el manto terciador es simplemente que una parte del manto, una punta, normalmente la derecha, se terciaba hacia el Niño Jesús, para que nos entendamos, y así todo el siglo XIX, todas las representaciones de la Virgen de Gloria, tanto en Sevilla como en el Condado de Huelva, Carrión, o sea, todo el Aljarafe, todas se vestían así. Nuestra imagen actualmente ha perdido esa forma de vestir. A principios del 20, en cambio, no se le recogía y aparece la imagen con el manto suelto, que de hecho se hizo un revival hace unos cuantos de años para una de las veneraciones extraordinarias que tuvo por la pandemia en la ermita, donde la Virgen, después de no sé cuántos años, apareció con el manto carmesí grosella, sin recoger bajo los brazos, como actualmente la vemos, que de hecho el recogido bajo los brazos simétrico seguramente será una influencia de Sevilla y concretamente de la Macarena y de Pepe Garduño, porque fue de hecho de los primeros en que él recoge simétricamente el manto en las caderas de la imagen, y así es el icono de Virgen de las Mercedes que actualmente tenemos, ¿no? Es cierto que hay que destacar que la Virgen de las Mercedes conserva uno de las características de las imágenes de Gloria que muchas otras en el Condado o Jarafe o Sevilla han perdido, que es simplemente llevar el pelo suelto, digamos así, el pelo suelto y la toca sobre el pelo y nada más, y en el cuello un encaje y se acabó. De hecho la nuestra conserva incluso la cola decimonónica, bueno, desde el 18 en adelante supongo que la usaría, pero es una de las cosas que yo jamás perdería de su iconografía, porque la hace única al final. Hay otras patronas del entorno, como por ejemplo la Virgen del Valle o la Virgen del Socorro de Rociana, pero ves, ya en los últimos tiempos la Virgen del Socorro de Rociana está utilizando tocados de encaje, envolviendo ese pelo, y Nuestra Señora de las Mercedes no, conserva todavía esa iconografía más decimonónica, que yo alabo y me siento totalmente orgulloso, vaya, de que siga conservándola, ¿no? En cuanto al ajuar de la Santísima Virgen, pues es riquísimo y muy amplio. De hecho, me atrevería a decir que es de las imágenes de la provincia de Huelva con mayor riqueza en patrimonio textil, tanto textil como de joyas. Gracias a Dios se ha conservado a lo largo de la historia, y la imagen pues al final ha conseguido acumular, gracias a la devoción del pueblo, que al final ha sido el que la ha obsequiado siempre le ha compensado sus mercedes, ¿no?, con multitud de enseres. Y por ejemplo, por mencionar algunas piezas destacables, la saya que utiliza la coronación canónica es la primera saya bordada que está documentado que tiene la Virgen, y se encarga en 1839 a Francisca de Paula Zuloaga, y se la regala a Bollullo, tanto la saya como se le dice saya, es un vestido realmente, porque no tiene corte de saya y no es lo mismo, ¿no? Es un vestido, ¿no? Le regalan el vestido a la Virgen y la túnica del niño, y se lo regala a Bollullo por librarlo del cólera morbo. De esa prenda, que estuvo expuesta en febrero de 2024 en Sevilla, en el Cajasol, una exposición muy buena que se hizo sobre tejido, y se expuso esta saya como antecedente al resto de tejidos que estaban expuestos en la exposición. Digamos que se podría decir que es de las piezas de mayor calidad y mejor conservadas que estuvieron allí expuestas, y en el estado original, o sea, jamás se ha pasado. Solo ha tenido algunas intervenciones, de hecho creo que se ha restaurado o se ha restaurado hace poco, pero que el valor patrimonial de la pieza pues se sigue conservando porque no se ha recortado, sigue con el tisú original, con los encajes originales, y es una saya riquísima. De esa saya sale el manto blanco
que va a juego con esa saya, pero que no lo hace él mismo. Lo hace Francisco Marcos en 1844. Es curioso cómo ha enmarcado muy bien, bueno, ha datado la realización del manto en 1834, ¿no? ¿Has dicho? 44. 44. ¿Y el anterior? La saya en 1839. Es curioso porque dice que se hace por el cólera morbo. De cólera morbo hay dos grandes epidemias. Una se produce en los años 30 del siglo XIX, 1830, pero otra se produce en los años 50, ¿vale? Otra se produce en los años 50. Quiero dejar claro esto porque en los años 50 se produce otra cosa, que es la instauración del dogma de la Inmaculada. O sea, se instaura el dogma de la Inmaculada Concepción, y en 1855 procesionan muchas imágenes marianas, entre ellas la Virgen de las Mercedes, en relación o en conmemoración con que en 1854 se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. Quiero dejar claro esto porque hay ciertas disquisiciones hoy día de que se saca por el cólera, pero no se saca por el cólera. Quizás sería mentirnos mucho, pero creo que hay una fotografía o de esa fecha o aproximada de la Virgen de las Mercedes en las andas, en unas andas pequeñas, en la puerta de la Capilla de la Misericordia, de hecho, que aparece con el manto terciado pero sin Niño Jesús en los brazos. Pero ya no sé decir si la foto sería de esa... Es datable de esa fecha, ¿no? O ya después del 36, que seguramente sea lo más probable, pero lo digo por este halo del dogma inmaculista, que incluso llegan a procesionar la imagen con el niño quitado. Está la foto porque está en la puerta de la Capilla de la Misericordia, la desaparecida Capilla de la Misericordia de la Plaza de la Iglesia. Después del 36... Fue parroquia la capilla nuestra. Exacto, se nombra sede parroquial la Iglesia de la Misericordia hasta el año, si no recuerdo mal, hasta el año 45, en que ya se reinaugura la Iglesia de Santiago Apóstol. O sea, en un periodo de 7 años, de casi 8 años, es sede parroquial la Iglesia y la Virgen de las Mercedes, los cultos suyos, tanto de la Inmaculada, bueno, todos los cultos anuales los recibía en la Capilla de la Misericordia. Sí, sí. Después, por ejemplo, el manto rojo, carmesí grosé, se le conoce con el manto rojo, pero el manto no es rojo. El manto es un terciopelo carmesí grosella de seda, maravilloso, que yo creo que habría que destacar un poco que el color no es el rojo, porque no es un rojo común, ni el que tienen todas, ¿no? Y no es el rojo sangre tampoco. Es de autor desconocido. Famoso. Es que hay que... A ver, los colores también tienen una liturgia. Sí, de hecho, el manto de la Virgen, cuando tú lo iluminas mucho con fla, se ve morado. Exacto. Sí, yo no sé si lo habéis observado o yo lo he observado, pero sí, el manto tiene un tornasol morado que cambia. Y bueno, por eso mismo conserva el tejido original, que es muy importante, gracias a Dios, porque si no sería un rojo común, como el resto de patronas que han pasado los mantos y los han pasado a rojo, porque... Pero bueno. Tú me permitirás, tú eres el especialista en estos temas porque eres conservador y restaurador, pero me permitirás hacer hincapié en la idea peregrina que hay situada hoy en día de que si una restauración de un manto, de un bordado, por cierto, las restauraciones de los bordados se siguen cometiendo auténticas barbaridades, porque a diferencia de la escultura, de la pintura, el bordado en el siglo XVII no se entiende como arte liberal. Entonces, como no es un arte liberal, hoy en día se sigue teniendo la idea de que el bordado es un trabajo artesanal. Y con los trabajos de bordado son más laxas las restauraciones. Sí, se le puede llamar restauración entre comillas porque las restauraciones son científicas, o sea, ahí no hay margen. Quiero decir esto porque la restauración del manto de la Virgen del Pasmo ha seguido los criterios que ha seguido el IAPH con otras restauraciones que fueron casi paralelas, como la del palio de la Virgen del Valle de Sevilla, y el IAPH ha seguido los criterios de conservación del terciopelo, del fondo. Esto es importante remarcarlo, aunque no tenga apenas pelo, pero es importante dejar constancia de estos tejidos, de estos vestigios. ¿Por qué? Porque el patrimonio, el bien mueble, no solamente tiene unos carices materiales, también tiene unos carices memoriales. Y el hecho de que tú tengas una tela del siglo XVII o del siglo XIX, en este caso, que es de principio del siglo XIX,
del primer tercio del siglo XIX, bueno, primera mitad del siglo XIX, está señalando que estamos teniendo ahí un material propio de esa época. Es un testigo material. Es un testigo material, con lo cual está hablando de memoria inmaterial. Entonces es muy fácil decir, bueno, es que el tejido no se conserva bien a nivel material, hay que pasarlo. Oye, hay que pasarlo o no hay que pasarlo, porque lo interesante es precisamente conservar esos vestigios memoriales. Y es algo que se produce mucho en los bordados, sobre todo. Desgraciadamente en el sector del bordado, que todavía sigue con ese... De hecho, por meter un poquito de cuñita, ¿no? El manto carmesí grosella se ejecuta en 1865, es de autor desconocido, pero tengo un compañero, también restaurador, que se llama José Manuel García Rodríguez, que él ha hecho publicaciones en revistas de conservación de tejido específicas, ha documentado, bueno, digamos, documentado no, porque no existe documentación, ha atribuido el manto de la Virgen de los Dolores de Bollullo, a Nuestra Señora de la Soledad en sus dolores, a Antonia Janín, ¿vale? Y el dibujo, si todo el mundo es curioso y observa, el dibujo es prácticamente el mismo, tanto el dibujo como la ejecución de los puntos del bordado son los mismos que el manto del carmesí grosella, que de hecho él tiene intención en un futuro de también hacer alguna publicación en la que haga referencia al manto de nuestra excesa patrona, porque lo ha relacionado con otros mantos que sí están documentados de Antonia Janín, con lo cual ya podríamos aportar algo de luz a la autoría de ese gran manto que también luce nuestra patrona los 12 de septiembre. Qué bueno, qué bien. Y sobre todo si seguimos... Aparte, aparte del ingente patrimonio textil de otros, o sea, no bordados, pero espolines de seda, encajes de puntos de España de plata, de oro, piezas irrepetibles, piezas magníficas y que gracias a Dios muchas se conservan en muy buen estado. Como dato curioso, decir que la Virgen de las Mercedes, los vestidos, todos los que tiene son blancos o tisú de plata, exceptuando unos rosas, que creo que hay alguna fotografía. El otro bueno antiguo es de seda azul, o bueno, un azul grisáceo, que fue el que le dicen que utilizó también para la pandemia, de rogativas, perdón. Bueno, como curiosidad, porque el resto es todo de tonos blancos, pero es cierto que de mantos, incluso creo que había un manto verde, pero tiene ajuar que a lo mejor no está digno o no se puede colocar sobre la imagen, pero bueno, que espero que la hermandad, igual que está recuperando a otros mantos que en los últimos años hemos podido ver, como por ejemplo este que he mencionado, que siga en ello y que ponga en valor el patrimonio textil de la Virgen de las Mercedes, porque es muy grande y muy amplio. Y sobre todo esa conservación, ¿no? Que sí, es sí. lo bueno, lo importante. Bueno, a colación de lo que decía Joaquín en el tema de orfebrería, precisamente, que también antes se nos olvidó remarcarlo, la restauración, supuesta restauración, no sabemos si hechura o restauración de la Virgen de las Mercedes por Marcelino Rodal Serrallonga, coincide también con una restauración que hace dos plateros, que eso sí está documentado, también sale en el informe del IAPH, que son Blas Amat y Tomás Pedrasas, ¿vale? Son dos plateros sevillanos que también intervienen la parte de platería de la que disponía la imagen en aquel entonces, que también se le encarga en el mismo año de 1760 la restauración, que seguramente sería paralela a la restauración que hace Marcelino Roldán sobre lo que sería la imagen escultórica. De hecho, la ráfaga que luce la Virgen de la Merced de la Ermita, la ráfaga más antigua que tiene, del 18, era plata, con las cabezas de ángeles doradas, usual en el siglo XIX, todas las imágenes del XIX prácticamente, todas las tienen plateadas, no son doradas como el uso o la moda después. Tiene la media luna a juego, que es la antigua, y tiene las coronas del 18 también a juego, que es las que utilizaba antes de estrenar las que Joaquín Osorio ejecuta en el aniversario de coronación. O sea que es un juego del 18 de platería magnífico, que en alguna ocasión también podríamos verla con todo el juego completo, y no alternar, o sea, porque cuando llega a Bollullo normalmente siempre utiliza la del 12, o la que tradicionalmente utiliza el 12,
pero la del 18 se deja en la ermita y se mezclan unos juegos con otros. Bueno, por darle valor o que Bollullo sea consciente del valor de esa platería, ¿no? Estaría curioso, creo que Joaquín lo ha hecho, no con una imagen importante, sí, pero con alguna imagen particular, creo que lo he visto en escaparate o algo, hizo un revival para el también, aniversario, sí, un revival también de cómo aparece en el Sin Pecado. Pintura. Creo que sería interesante vestir a la Virgen de vez en cuando con una connotación arqueológica. Con cabeza. Con una connotación arqueológica. Y historia, el hecho de que tenga elementos, no es un invento. Claro, el hecho de que tenga documentación pictórica, documentación de estampas, de grabados, documentación evidentemente de los propios de las propias obras hechas, como estas de orfebrería del siglo XVIII, que se conservan el juego completo. Sería interesante hacer un revival digamos que le aporte historicidad al conjunto. Bueno, la palabra revival es muy moderna y a lo mejor la gente no la entiende. Bueno, revival significa revivir, ¿no? o una palabra... o retrotraernos a otra época y, recuperar una iconografía perdida. De hecho, tenemos hasta una imagen de escultura de ella, sí, claro, que está en la entrada de la ermita, que es una imagen vicaria de la Virgen de las Mercedes, no es otra cosa. O sea que lo tenemos en escultura, en pintura y en grabado. Con lo cual, bueno, pues alguna ocasión podría ser. Fíjate que tenemos también patronas muy cercanas que lo hacen. La propia Virgen del Rocío. O sea, la Virgen del Rocío se viste con ese aspecto puramente, yo digo arqueológico o historicista, porque está documentándose esa forma de vestirla en lo que ha dicho Joaquín, en la estampación, en los grabados, en la documentación pictórica, en el legado pictórico que mantenemos. No la ha perdido. Es cierto que aquí hay un tiempo que sí la ha perdido, pero en alguna ocasión, porque no, si tiene la ajuar que está en las pinturas, lo tiene todavía. O sea, no es serie inventada ni nada. Pero bueno, esto son cosas bueno, pero ahí va, como una propuesta, Ojalá. Digamos, algo que nos gustaría a nosotros. Si se hace bien, con gusto y historicista, o sea, basándote en la historia y los documentos que existen, sin problema, inventarnos. Es que eso le aportaría incluso a la estampa fotográfica que podría adquirir la Virgen en una procesión o en un culto, lo que se haga, aportaría un cariz memorístico, de memoria. O sea, estaríamos percibiendo a la Virgen tal y como era en un tiempo pasado. Y eso es algo muy... Sí, porque a veces somos un poco egoístas y pensamos que la Virgen ha existido solo en los años de vida que llevamos nosotros y como la hemos conocido nosotros. Y no, la Virgen tiene muchos siglos antes y una historia material que se puede recuperar en el momento que cada uno crea oportuno o crea necesario. Vaya. Y por cierto, y esto ya como último apunte, si quiere antes pasar a otro bloque histórico, bueno, la coronación. La coronación. Pero antes de cerrar este bloque, a mí me gustaría remarcar que no solamente en la imaginería o en el arte sacroascético, para explicar un poco lo que significa ascético, significa pasional. O sea, la representación de las imágenes de sufrimiento, a eso se le llama arte ascético. Al arte de la representación de los santos o de Cristo ya después de resucitado, a la Virgen de Gloria y, digamos, sonriente o en aspecto festivo o aspecto glorioso, se le llama arte letífico, ¿vale? Arte ascético, arte letífico. Es interesante remarcar que, y esto sin que se me ofenda a nadie, pero en la realidad, que la forma en que vemos hoy tanto procesionar a la mayor parte de las hermandades de la zona de Sevilla y Huelva y de la provincia de Huelva, exceptuando casos concretos, de las procesiones pasionistas y de las procesiones gloriosas, es de un influjo decimonónico sevillano, sobre todo. Y a mí me gustaría destacar aquí varios estudios que hace el propio Luque Teruel en la derivación estética en contra de la iconografía. ¿Por qué digo esto? Porque previo al siglo XIX, incluso en el mismo siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, tanto la forma de vestir
como la forma de concebir un altar, la forma de representar a la imagen, la forma incluso de realizar una imagen, de esculpir una imagen o de pintar un cuadro sobre una imagen sagrada, tenía mucho que ver con la liturgia y por tanto con el aspecto teológico. Es decir, quizás es mucho más interesante la forma en que está representada la Virgen de las Mercedes en esas estampas porque tiene unas valoraciones litúrgicas y teológicas más fundamentadas que las representaciones contemporáneas que son más adaptadas a las modas y las estéticas del gusto de la población. Es decir, de hecho, hay que separar la estética de la liturgia. El manto terciado no es otra cosa que el símbolo de pureza. No tiene, porque el vientre, o sea, el tapar el vientre de la Virgen. Bueno, todo es evaluable, todo es cuestionable, todo es... Yo como Joaquín, que él es especialista de este tema, pero en este caso, aunque sea bueno, que no se lo tome nadie a mal, pero bueno, creo que se engrandecería el... Igual que, por ejemplo, ha recuperado el llevar flores de talco en la mano. Por ejemplo, o llevar otros elementos que aparecen en fotografías antiguas, pues me parece muy bien. Pero bueno, nosotros reclamamos también otras cosas y ya está, y bueno, si en algún sería interesante recuperar esa visión de la imagen y bueno, incorporarle esos elementos, de vez en cuando también hacer una significación de la propia imagen. ¿No? Muchas veces, por ejemplo, los cristos yacentes, ¿no? Que se le quitan muchas veces la corona de espinas también por ese influjo sevillano o la propia túnica sin bordar, la propia ropa. Como hemos hecho en mi cofradía, por ejemplo, en la columna. Exacto. Se ha hecho una recuperación de la iconografía primitiva de la imagen, porque bueno, pues teníamos fotografía, estaba la corona de espina original y se le colocó al Cristo, porque dentro de la cofradía, como sabe Alejandro, había la corriente de que no le encajaba, de que no le quedaba bien, de que no entraba en la cabeza. De la estética, Antonio, de la estética. Y cuando nosotros tuvimos la oportunidad, se le probó, y cuál fue la grata sorpresa nuestra, que es que yo me juego los brazos de que el imaginero, que ya conocemos su autor. Gracias a una investigación suya, lo que pasa es que él no es muy docto de dársela de... Se conoció para el aniversario, pues yo me juego los brazos que se le llevó la corona de espinas y se le dijo, mire usted, esto es lo que nos ha quedado del Cristo. Porque si no es imposible que la corona de espinas no le toque en ningún momento mechón ni nada y le encaje perfectamente la imagen y lo hemos podido disfrutar. O sea, ver y disfrutar todo como ha recuperado la iconografía original del Cristo, que aunque no fuera lo que ahora mismo se dice de que Cristo, flagelado, fue coronado luego, después de la flagelación, hay muchísimas representaciones de la representación de Cristo, el Cristo de Torrijos, a toda la columna que están coronadas de espinas. Del famoso monumento de la calle Labradores, no ha pasado nada. Que tiene un azulejo. De hecho, en el 50 cuando llega la imagen, viene con una corona de espinas hecha, que fue la que tuve el privilegio de restaurar para el 75 aniversario, se le volvió a colocar, porque era la iconografía que ya traía el Cristo, y la fotografía aparecía siempre con la corona de espinas, no aparecía sin ella. Entonces, igual que nosotros hemos hecho eso, pues otras hermandades que puedan y tengan documentación histórica también pueden hacerlo, y las animo a ello, vaya. Por supuesto, además que es verdad, es cierto. Bueno, pues vamos a continuar con el bloque del siglo XX, a ver qué nos puede aquí aportar en este dato, porque aquí pasan cosas. Hombre, pasan cosas y pasa muchísimas incluso cosas. Antes y después en la historia de la devoción a la Santísima Virgen de las Mercedes, ¿no? Estoy sonriendo, pero no es digno de sonrisa, claro, desde luego. Claro. Porque los hechos acaecidos en el 36, en los que intentan de profanar a la Santísima Virgen, igual que logran profanar el resto de imágenes devocionales de la ciudad, exceptuando algunos que nos han quedado, ¿no? El resto fueron profanados y con todo lo que conlleva aquello. La Virgen, en cambio, fue salvada gracias a boyulleros y a pobres. ¿Verdad? No eran en principio ricos, y luego fueron al final los pobres los que dieron la cara, ¿no? Fue un hecho histórico, un antes y un después, porque gracias a aquella familia podemos mirar los mismos ojos que han mirado desde 1760 los boyulleros, y al final tenemos, como yo digo siempre, la imagen de vestir, una de las mejores
uno de los mejores ejemplos de la escultura mariana barroca en Huelva, es la Virgen de las Mercedes. Y bueno, pues nada, yo no, o sea, no me gusta mucho remover ese hecho, más que dar gracias a que se salvara la imagen, un poco, ¿no?, al porqué de esos hechos y demás. Bueno, yo antes de seguir me gustaría enseñar varios libros, porque yo traigo aquí, vale, claro. Tanto Joaquín como yo, la documentación que estamos dando, aunque evidentemente puede haber algún error porque no de nuestro cerebro, hay muchísima información. Ni lo somos ni no lo queremos. Tenemos investigaciones aparte y estudios aparte y evidentemente pues leemos mucho, pero nuestra cabeza no da más de sí. Yo en este caso sí tengo más relación con estos libros por mis investigaciones actuales. Como decía, tengo más tocantes estos documentos y estos libros. Bueno, documentos no son fuentes secundarias, son libros, porque actualmente me hallo en diversas investigaciones, una de ellas sobre un autor de Buillo, que no voy a desvelar aquí porque ya hablaremos más posteriormente sobre esta persona mitificada, falseada totalmente por la tradición oral bullera y por, en fin, divulgadores que no son especialistas sobre el tema. Porque esto ocurre, ¿no? Vosotros que estáis... A ver, el problema de no tener datación escrita, la tradición oral es muy importante a la hora de estudiar un hecho histórico, pero la tradición oral es como el famoso juego del telefonillo. Te la desmontan un momento, claro, aparezca un documento. De generación en generación se va modificando y existe en las hermandades muchos intereses patriarcales, en el sentido de que muchas veces las personas se adueñan se hacen propietarias de las propias hermandades y entonces reconvierten un poco la tradición oral. De hecho, se ha reescrito la historia de algunas hermandades recientemente, como la de nuestro Padre Jesús Nazareno al aparecer sus reglas fundacionales, que es una hermandad del 18 y no es la hermandad que venía de Morañina, que decían que venía de Morañina, o la Hermandad de la Misericordia, que ha descubierto documentación del 16, o el culto a la Virgen del Rosario, que también es antiguo en la ciudad. O sea, poco a poco, como va apareciendo la documentación, gracias a algunos historiadores... bueno, investigadores, no hace falta ni se... Sí, investigadores. Al final leer la documentación y encontrarla, leerla y al final difundir lo que has encontrado. Pues sí. Bueno, pues a colación de eso yo quiero, para que los televidentes tengan constancia de que existen fuentes secundarias, la diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria es que la fuente primaria nos está hablando de el hecho en sí, es decir, es un documento del año tal que nos habla del año tal. Por ejemplo, un documento del siglo XVII que nos está hablando de los acontecimientos del siglo XVII. Eso es una fuente primaria. Y después están las fuentes secundarias, que son libros o estudios posteriores, pueden ser libros o estudios muy posteriores, que si bien están escritos siglos posteriores o décadas posteriores, aluden a la fuente bibliográfica de esa fuente primaria. A eso se le conoce como fuente secundaria. ¿De acuerdo? Pues existen muchas fuentes secundarias que nos hablan de la Virgen de las Mercedes, de su realidad y también de su patrimonio. Yo quiero destacar el primer gran estudio que se realiza sobre la imagen mariana onubense, que vuelvo a incidir en la figura de Carrasco Terriza, en este caso con coautoría de González Gómez, que es la escultura mariana onubense. ¿De acuerdo? Este es el libro de guía. Este no es el libro real, son dos tomos bastante amplios. Este es el libro de guía que utilizan las personas pues, que van a hacer una visita turística y demás para ir a los datos concretos, pero es el primer estudio profundo y ahí precisamente es donde aparece la primera atribución o catalogación datal de la Virgen de las Mercedes en el siglo XVI. Esto es un libro del año 92. Y después pues podemos hacer referencia en los primeros documentos que hablan de la Virgen de las Mercedes, por ejemplo, en el libro del monasterio de Morañina que hace Pepa Cecilia González, que se publicó hace poco, si no creo recordar mal, en 2018. Podemos hablar del magnífico trabajo fin de máster de Joaquín, que está indexado en la plataforma de la biblioteca de la Universidad de Sevilla, en la biblioteca virtual IDUS, que es de descarga gratuita, que evidentemente al ser valorado como uno de los mejores trabajos del máster de su promoción, pues se indexó en esa biblioteca y en la actualidad pues puede
consultarse, puede descargarse, tiene su ISBN de la propia Universidad de Sevilla. Después tenemos un magnífico libro que tiene 2 ediciones también del Patrimonio Histórico de Bollullo, que a partir de su página 115, si no recuerdo mal, en adelante, pues nos habla de todo el patrimonio y de todos los documentos existentes sobre la Virgen de las Mercedes previa realización del propio libro de la hermandad, que se hace de manera posterior. Esto es un libro también de los años 90, o de principios del siglo XX, y podamos adquirirlo. Es del 2002, es un libro del 2002, donde participa el propio Carrasco de Riza, participa uno de los mayores investigadores comarcales, sin ser historiador, porque no terminó la carrera de historia, pero que no per se deja de utilizar el método científico a la hora de investigar, que es el señor Luis Viedma Pérez. A mí me gusta también hacer referencia a este nombre porque es una de las personas que más ha aportado documentalmente de la historia de las hermandades de Bollullo. De hecho, actualmente ha aportado muchísima documentación en la en misericordia, en la historia constantes de la misma. Viajes a la Fundación Díaz Hierro, al archivo del Obispado de Huelva, al archivo de los protocolos de La Palma, incluso con Emilio Melado, que es también hermano de nuestra hermandad. Aquí es conocido y notorio que nosotros somos hermanos de la hermandad de la Columna y de la Misericordia. Pues Emilio Melado, que es también archivero municipal e historiador, pues junto a Luis Viedma hace unas labores de recopilación documental y archivística impresionantes. Y a mí me gustaría pues remarcar estos libros, antes de pasar un poco a contextualizar, como ya ha hecho Joaquín, el siglo XX, porque quiero decirle a la gente que no tiene por qué acceder a nadie, o sea, preguntarle a nadie cuando quiera buscar información sobre la Virgen de las Mercedes o sobre su realidad, porque ya existe documentación pública. Todos estos libros que tengo aquí son las copias que tenemos en nuestra biblioteca municipal. Estos son préstamos de nuestra bibliotecaria municipal, que es Cora Bardallo. O sea, que cualquier persona puede ir a nuestra biblioteca pública y con toda la tranquilidad del mundo decirle a Cora cuál es la bibliografía de que dispone la biblioteca municipal sobre la Virgen de las Mercedes, y nos va a sacar multitud de fuentes secundarias que aluden a fuentes primarias sobre la realidad de las Mercedes. Es decir, que no hay necesidad de esconder su historia ni de acceder a nadie para saber de la historia de la Virgen de las Mercedes. Incluso una búsqueda online, que simplemente veníamos en el coche para acá, que es de Sevilla, y bueno, ahora con la inteligencia artificial, Nuestra Señora de las Mercedes, y te aparece todo lo que hay de referencia, incluso del ajuar de la Virgen. Está publicado en La Hornacina, en varias páginas web que se han dedicado mucho a la recopilación histórica de todo. O sea, no de Bollullo. Bollullo no es el ombligo del mundo, bueno, tenemos lo que tenemos. Exacto, y incluso estos mismos estudios, que muchas veces los propios autores los tienen indexados a nivel virtual, aparecen en plataformas de estudios universitarios internacionales, Academia Edu, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto al siglo XX, por ya no enrollarnos más con este tema, el siglo XX, aunque evidentemente este tipo de digamos, derivaciones iconoclastas que se producen contra la imaginería religiosa, sobre todo, y sobre el cristianismo en el siglo XX, justamente un día después del alzamiento militar, ¿no?, del golpe de Estado, porque todos los incendios se producen el 19 de julio, es decir, un día después del alzamiento militar. El alzamiento militar se produce el 18 de julio del 36, un día después se produce pues todos esos incendios masivos, sobre todo de la meseta al sur. Provocados, evidentemente. Se producen todos esos incendios con un fundamento político, y es curioso cómo se dan sobre todo de la meseta al sur, y evidentemente, aunque esto no tenga ninguna argumentación posible, porque esto pues nace de la iconoclasia total, del odio a todo lo que representa la religiosidad popular, pero sí tiene una explicación política, y como explicación política, para contextualizar, hay que hacerla. De la meseta al sur, la Iglesia Católica siempre fue muy característica por ser una gran latifundista, sí, por ser propietaria de muchísimos terrenos y de grandes tierras. La Segunda República realiza muchísimas reformas que a la Iglesia no le sienta bien.
Una de ellas es expropiar o retirar las pertenencias de tierra que tiene la Iglesia, evidentemente, y también de secularizar el Estado, ¿no? De separar Iglesia a Estado, la idea de Estado y la idea de Iglesia. Esto sienta muy mal sobre todo a la Iglesia de la meseta al sur de la península, no tanto al norte. Yo muchas veces se lo explico a la gente porque si tú te vas al norte, si tú subes del norte hacia arriba, te das cuenta que no se pierde nada con la guerra civil, porque allí no se producen los incendios ni la inquina que se produce del centro al sur. ¿Por qué? Porque la Iglesia ve en el alzamiento militar una defensa de sus propios intereses, que son derivados o contrarios a las políticas que está llevando a cabo la Segunda República. Entonces, como respuesta a que la Iglesia mantiene cierta simpatía por el Frente Nacional y por el lanzamiento militar, pues el Frente Republicano, el Frente Popular, se ensaña profundamente y nace una primera guerra, porque a mí me gusta llamar eso una primera guerra, que es una primera guerra iconoclastia de iconoclasia o iconoclasta, perdón porque la palabra es muy... Iconoclasta significa que se persigue a los iconos, a las imágenes. Y esto se produce durante muchas épocas, no solamente en el siglo XX, incluso el propio Imperio Bizantino tiene su propia guerra iconoclasta. Hay un libro muy bueno, que es este de Hugh Thomas, de la Guerra Civil, donde habla también, un libro extensísimo, como veis, de más de 1000 páginas, pero tiene un capítulo específico que habla específicamente de la evolución que se produce en los ataques a la Iglesia durante la Segunda República y de por qué ese ensañamiento con la Iglesia del sur, de la península ibérica, después del golpe de Estado. Y entre otras causas está el que a la Iglesia empieza a expropiarse de muchas de sus tierras durante la Segunda República, de que existe una relación más estrecha de la Iglesia con el Frente Nacional en el sur, no tanto en el norte, y de que el Frente Popular ve en la Iglesia un ente político más que un ente religioso. Sí, es por supuesto un ente religioso, pero también un ente político que se alía con el contrario, y por tanto, un día después del alzamiento militar, pues se produce esta salvajada en todo el patrimonio monumental religioso de la meseta al sur. Decir que gracias a Dios también tenemos a partir de los años 70 nuevos conceptos de lo que es el patrimonio, por las leyes internacionales de patrimonio, los manifiestos de conservación, como el Manifiesto de Venecia, la Carta del Restauro, etcétera, etcétera, ¿no? Anteriormente no existía, con lo cual todo el ensañamiento, ya fuera por el fervor, o sea, ojo, esto hay que remarcarlo, no solamente se hacían ataques y estropicios por el odio, también se hacía desde el fervor y la devoción total, o sea, las adaptaciones estéticas que tenían las imágenes se hacían acometiendo auténticas barbaridades, con hachas y retirando a un niño no me gusta, le corto la cabeza, la Virgen no me gusta, le corto tal, o sea, se hacían auténticas barbaridades a nivel patrimonial. Sí, pero bueno, dentro de la religiosidad. Exacto. Quiero decir que gracias a Dios incluso se ha conseguido que se retenga un poco los estropicios patrimoniales que se hacían, no ya desde el odio, que es triste decirlo, pero que es normal que existan estos ataques al patrimonio desde el odio, sino esos ataques al patrimonio que se producían ya desde incluso el propio amor, ¿no? Entonces, bueno que existan estas leyes del patrimonio, porque, lo dejo entre comillas, porque después se produce una guerra y eso no lo respeta nunca nadie, pero se supone que estas leyes internacionales son leyes supracontinentales que establecen un rigor para intentar que se controle el bombardeo al patrimonio, que después, como digo, evidentemente cuando se produce una guerra eso no lo respeta nadie. En Bollullo no existió esa ley, existió su pueblo, que al final fue el que la protegió y salvó por lo que más se quería en el pueblo. La Virgen. Ya está. Y bueno, y eso, y la salvación, como todas, la salvación, que es un hecho empírico, fíjate, le aportó un cariz muy legendario a la Virgen. Sí. Tal es así que el día procesional es el 12 de septiembre, ¿no? Cuando se devuelve al culto. Que es cuando se devuelve al culto después de estar escondida. De salvarla. Es el 12 de septiembre cuando vuelve a decirse a Bollullo que su madre sí se ha salvado de la quema, ¿no?
O sea que, En Bolló se conserva muy poco, poquísimo. Sí es cierto que se produce solamente 2 grandes incendios, uno fue parcial, el otro fue total. Esto lo sé yo porque en las últimas investigaciones estoy accediendo a las actas de la época de las hermandades, entonces las estoy leyendo. Cuesta un trabajo horroroso ponerse a leer alguna por la letra manuscrita de los secretarios del momento. Pero, como decía Joaquín anteriormente, se producen sobre todo profanaciones, más que incendios. El gran incendio se produce en la iglesia de Santiago Apóstol. Y el resto se sacan las imágenes. Exacto, a la y se hacen puerta. piras externas. Se sacan las imágenes, se profanan y se hacen hogueras externas, exteriores a la Sobre todo a la para que iglesia. no afectaran a las casas colindantes del templo. Y eso es una curiosidad de Bolló. Bueno, él como conservador y el más docto que yo en este aspecto, se conserva muy poco y una de las pocas cosas es la restaurada hace poco también. El Niño Jesús de la parroquia, el Niño Jesús Pasionista, platería de la que parroquia. por cierto, revisa la Junta de Andalucía el informe porque no está actualizado. El trabajo hecho está, la y el datación informe tuya. luego está, pero Claro. la Junta de los Palacios de Esparcio, ¿no? Se dice. Las cosas de palacio, ¿verdad? Las cosas de Palacio. Pues poco más, platería, algún cuadro. Bueno, la Virgen de la antiguo, Alegría. la Virgen del Socorro, Virgen del Socorro o Virgen de la Salud, que eso es un poco cuestionable también la vocación de la Virgen, que actualmente recibe el título de Socorro en la capilla de Nuestro Padre Jesús, el retablo de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Bueno, las imágenes la corona del de San Fina José, ¿no? de mi Cristo atada a la columna, de hecho. El San la José, potencia. San José que tiene ya también ahí en Nuestro Padre Jesús, ¿no? ¿Cuál? El Manolito. El San José que Jesús pusieron y en la... Ah, pero bueno, el San José pertenecía al retablo. Pertenecía Que yo recuperaría el San Antonio. El San Antonio antiguo. Yo recuperaba la iconografía de ese retablo porque hay constancias documentales, hay fotografías. Bueno, y además que el retablo bueno, lo restauraron también. Y a se través de la restauró Junta y de quedó muy Andalucía. bien, entonces bueno, pero bueno, ya esos son otros temas. Son otros temas, ¿verdad que sí? Y entonces, pues, hemos visto que también esa fase o esa etapa, ¿no? Esa etapa fue fundamental desde el odio. El odio fundamenta una serie de procesos poblacionales, populares, femeninos en su mayoría. Me gusta remarcar femenino porque las grandes devociones de Bolló sí se mantienen gracias a las mujeres, a los movimientos populares de mujeres. Podemos ver esas cruces de mayo de aquí de nuestro pueblo. San Antonio. San Antonio sobre todo. Diría, por ejemplo. San Antonio sobre todo. Qué bueno, ¿verdad que sí? A ti que te enseña tu madre, San Antonio y la Virgen de las Mercedes. Es Sí, cierto. que... Bueno, San también Antonio, por cierto, que los retablos cerámicos, incluso por parte del alcalde vigente de la Segunda República en aquellos años, don se José avisa Acosta, a su madre para guardarlo. se avisa, existe un bando municipal, en las actas capitulares del archivo municipal lo podéis encontrar, existe una petición del alcalde José Acosta, Acostita conocido en el mundo del carnaval de aquel entonces, de que se protegiera, o que se quitara más bien, de que se quitaran los azulejos, y se retiraran los azulejos religiosos ante el peligro de persecución. De hecho, muchos de ellos conservan los perdigonazos de la pólvora y hay fotos de los quitarlo ataques. y de ponerlo otra vez. Y San Antonio, sí, pues, lo conserva. San Antonio, la devoción que se fundamenta sobre todo a partir del siglo XIX, pero la gran devoción de San Antonio es del siglo XX. La gran devoción es del siglo XX y de todo ese movimiento popular que se produce paralelo a todos estos acontecimientos que están produciéndose, incluso con la propia Virgen de las Mercedes, que aunque sea un hecho verídico, como decimos, le aporta un cariz legendario todavía más a la imagen, ¿no? Porque el 2 de septiembre hoy en día es el día grande de la Virgen y no deja de ser el resurgir, esa connotación de resurgir, de salir de la sombra. Bollullo sale de la sombra igual que sale aunque de la sombra. siglos antes ya lo celebraba. Evidentemente se celebraba, festividad. Pero no tenía el cariz que por eso adquiere. el amor y devoción, que ella es el ancla con otro tiempo que ya en Bollullo no existe, sino es mediante la imagen de la Virgen de las Mercedes, ¿no? Bueno, sobre todo también comentar la etapa aquella de la coronación, ¿no? O sea, aquella festividad tan grande que se corona. Sí, bueno, la coronación, debido al, las ponencias que hubo con motivo del 75 aniversario, que gracias a Dios vivimos y pudimos disfrutar hace poco tiempo,
tuvimos algunas ponencias importantes en las que arrojan luz sobre esa parte, porque es cierto que no estaba muy escrito, no se sabía mucho el porqué o el quién, y el porqué no llega a coronar el arzobispo de Sevilla, la Virgen de la Mercedes, y la corona Fray Agustín González, arzobispo de Sevilla, de Córdoba, perdón. Y bueno, la coronación en principio se empieza a mover en 1929, cuando se inaugura la actual ermita, en esa disertación que hace el que viene a bendecir la nueva ermita, invita a la Hermandad y a Bollullo a que corone a la Virgen canónicamente, puesto que ya lo había hecho la Virgen del Rocío hacía poco y la Virgen de los Reyes en 1919. 1919 la Virgen de los Reyes, 1920 fue la Virgen del Rocío, ¿no? Y ya en 1929... La Virgen del Rocío es la cuarta... de la archidiócesis la cuarta de Sevilla, a la que pertenecíamos nosotros. Y la segunda en Huelva es la Virgen de las Mercedes, justamente después de la... A mí me gusta remarcar el nombre cada vez más constante en la documentación reciente. Como ha dicho Joaquín, se está investigando mucho recientemente sobre el fenómeno de la Virgen de las Mercedes post-guerra civil, de Antonio López Virella, párroco del momento de la hermandad. Porque todo este proceso tiene mucho también que ver con el proceso o el fenómeno vigente en Bollullo del sindicato agrícola. Estamos descubriendo, yo me saco por lo menos a nivel de publicaciones, aunque estoy accediendo a los mismos archivos por investigaciones recientes, pero las últimas publicaciones hablan de López Virella como una figura muy importante en el mecenazgo, no solamente de la realización de imágenes o de petición de contratos con artistas locales o provinciales de Huelva para la recuperación patrimonial post guerra civil y post incendio de 1936, sino también para realizar cultos extraordinarios y efemérides extraordinarias en torno a las imágenes de la que sería posteriormente la diócesis de Huelva, ¿no? Entonces ese nombre está cada vez más remarcado en los artículos de investigación, el nombre de Antonio López Virella, que era el párroco, el director espiritual en aquel entonces de Bollullo, que entre otras cosas, pues, por ejemplo, el mecenas, que es del gran monumento del Sagrado Corazón de Remuñana, que es un monumento que fíjate que tiene bastante relación y paralelismo datacional y de fecha con la propia coronación de la Virgen del Rocío. La Virgen del Rocío, si no recuerdo mal, se corona en el 20. En el 20, ¿no? En el 19, en el 20 también. Y en el 27 ya López Virella está haciendo los primeros movimientos con el sindicato y movimientos con las hermandades para hacer efemérides importantes en Bollullo, ¿no? Este monumento se pone en el 27 y es el primero de todos los monumentos que se van a construir, que el último precisamente se construye un año antes de la coronación de la Virgen, que es el monumento de la coronación, que está en la coronación, que lo hace un artista madrileño, ¿de acuerdo? Y es de 1947. Con ese último monumento se cierran los grandes monumentos que patrocina López Virella y que hoy sabemos que él es uno de los grandes patrocinadores de todos esos acontecimientos, que su nombre estaba un poco al margen, pero que a medida que se está accediendo un poco más, o que muchas hermandades se están abriendo un poco más al acceso de investigadores ajenos a las propias hermandades al estudio de su documentación, eso en parte es debido a que en las hermandades está entrando savia nueva. No es por molestar ni es por hablar de las antiguas generaciones, pero sí es verdad que hay nuevas generaciones formadas que están entrando en las hermandades hoy día y que están haciendo un movimiento aperturista de las propias hermandades. Y uno de esos movimientos es la posibilidad de que mucha gente investigue en las propias actas y en los propios libros de reglas. De hecho, hablando de que la Hermandad de Nuestra Señora de las Mercedes conserva uno de los archivos históricos más importantes de la ciudad y de la provincia.
Porque no se perdió la guerra civil. No se perdió. Está todo... Todo no lo sabemos. Pero la mayor parte quizás, ¿no? Bueno, ahí está esa publicación que hace la propia hermandad, ¿no? Pero que es una publicación que tampoco alude a esas fuentes primarias, pero no ha sido una publicación refrendada por historiografía posterior. De hecho, que se reedita en el 75 aniversario y casi no se amplía información, habiendo constancia de información nueva, bueno, de otros historiadores incluso. Historiadores que no son ni siquiera boyulleros ni andaluces, porque un estudio reciente que yo leí era de un historiador murciano, un historiador del arte de Murcia, que resulta que está estudiando los archivos de San Lucas de Barrameda, de la Casa Medina Sidonia, y que hace entre tanto documentación de Bollullo y entre ellos pues hay informes sobre la Virgen de las Mercedes. Y bueno, y luego está pues los últimos documentos, artículos publicados sobre hermandades en Bollullo, el último de ellas, que incluso, a ver si podemos coger ejemplo de La Palma en ese aspecto, que le ha editado incluso un libro. Este es un sacerdote y teólogo, que es también doctor en Bellas Artes, que en el último número de la revista universitaria de la UJU, de la Universidad de Huelva en su historia, publica un artículo maravilloso sobre las visitas pastorales a Bollullo y a La Palma. Y tiene documentación no hallada hasta la fecha del archivo histórico de Sevilla, tanto de la Casa de las Indias como el archivo de protocolos, el archivo del obispado de la archidiócesis, etcétera, etcétera, de Sevilla, con documentación inédita hasta la fecha, y que habla de todos los procesos de visitas pastorales, donde, entre otras cosas, se alude a el patrimonio que existía en aquel entonces, en el siglo XVIII, de la Hermandad de las Mercedes, entre otras, porque las visitas pastorales consistían no solamente en hablar de las funciones o de los acontecimientos que llevaba a cabo la Iglesia de la circunscripción de la feligresía o de la diócesis concreta, sino también de la vida religiosa del pueblo. Entonces, estamos hablando de documentos que él ha publicado en esa revista, donde se habla de que Bollullo, teniendo una población en el siglo XVIII, porque el artículo va desde 1712 a 1779, todo documentado desde 1712 a 79, o sea, una cantidad de documentación que aporta una historiografía increíble a Bollullo. Habla de que, por ejemplo, Bollullo tenía juzgado, tenía 250 habitantes en aquel entonces, 250 habitantes. Hasta finales del siglo XVIII, que duplica la población en más de 500 habitantes. Pues que tenía juzgado, que tenía maestrescuela, que tenía el Hospital de la Misericordia, se menciona varias veces, que ofrecía muchísima ayuda a los pobres de solemnidad. Habla de las hermandades de la época, de el patrimonio que tenían las distintas capillas que existían en la época. O sea, estamos hablando de que existe documentación que ya alude a patrimonio material y a patrimonio inmaterial, es decir, vivencias, personas, etcétera, que vivían en el momento, que no se están incorporando en esas nuevas ediciones de los libros que ya existen sobre Bollullo. Y a modo, igual que antes hemos propuesto como consejo lo de vestir a la Virgen con un aspecto más historicista, otro de los consejos sería revisar un poco toda esa información. Hay una fotografía que descubrió Emilio Melado, de la Virgen de las Mercedes, sobre las andas procesionales, que desgraciadamente en el 36 la queman, en las que aparece el trono, o sea, la peana, los candelabros y todo, con la nube de ángeles que tenía a los pies la Virgen. Esa fotografía era inédita, hasta hace unos cuantos de años que se publicó en las revistas de feria. Ahora, por ejemplo, no se ha incorporado ninguna publicación. Bueno, pues llegarán las generaciones futuras, que seremos los que tendremos que incorporar todas esas. Hagamos el proceso de indexar. Si no lo indexan en publicaciones locales, pues indexarán en publicaciones universitarias, que hoy en día con Internet, aunque se haga público en un libro, pues hoy día con Internet llega a todas partes. Quiero decir, todo el mundo que quiera buscar información puede acceder a la información, no necesita irse a nadie, oye, déjame información, no hace falta. La información es pública, es universal, es democrática, eso hay que remarcarlo.
la información, todo el patrimonio, independientemente de que sea propiedad de una hermandad u de otra, no es paternalista, no es patrimonio de una persona, de un grupo ni de un lobby, es patrimonio de la memoria. Y como patrimonio de la memoria, cualquier patrimonio, ya sea material o inmaterial, es un patrimonio que es de acceso a cualquier investigador. Es decir, por mucho que se nieguen a que cualquier persona... Debe serlo. Por mucho que se niegue a que cualquier persona investigue sobre algo, esa persona va a llegar a la documentación, porque si no llega de una forma, llega de otra. Porque existe, como ha dicho Joaquín anteriormente, aludiendo a Emilio, muchísima documentación no hallada, inédita, que existe, que está como en una suerte de estado catatónico, ahí como estoy durmiendo, dormitando, a la espera de que alguien me saque a la luz. ¿Qué será sacar a la luz? Y eso es lo que va a suceder hoy, mañana y todos los días. Joaquín hace 3 años pues sacó a la luz que nuestro Cristo sí tenía autor, que posiblemente el autor utilizó fotos del antiguo Cristo, porque el Cristo iconográficamente a nivel de posición de todo es absolutamente igual. Ha descubierto otra serie de cosas que ha publicado sobre el convento de Morañina. Emilio ha publicado numerosos hallazgos en la revista de feria. Yo siempre le digo, Emilio, cúrrate un poco más lo que escribe y públicalo en revistas universitarias donde todo el mundo pueda tener acceso. Bueno, y futuros libros, si Dios quiere que deben de salir. Y por mucho que se niegue ciertos sectores de la población, sectores que están anclados en siglos pasados o en décadas pasadas, los nuevos investigadores van a seguir investigando y van a sacar cosas a la realidad que antes pues no se sabía, o se tergiversaban, o simplemente la tradición oral había convertido en otra cosa. Entonces, desde aquí un llamamiento también para que se dejen de cerrar ciertas personas a que existan estas investigaciones, porque las investigaciones las va a haber. O sea, las investigaciones nos superan a nosotros, igual que nos supera... La historia no es de nadie, la historia no le pertenece a nadie. Cualquiera que quiera conocerla o tenga interés, pues que tenga acceso. Pues eso, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a hablar de la historia. Una persona no tiene que tener la carrera de historia para hacer un estudio histórico. O sea, para venir a este programa, pues a lo mejor hay que tener un poco de más formación. Pero bueno. Pero lo que quiero decir es que, siguiendo el método científico, es decir, hipótesis, adquiero una serie de pruebas que contrasten mi hipótesis y hago un trabajo, o sea, llego a unas conclusiones. Si yo utilizo ese proceso, porque un arsólogo como yo, que me estoy especializando en teoría del arte, o una persona en conservación y restauración, no va a poder hablar de la historia. Si es que la historia no va desligada de nada. Cuando uno habla de política, la historia es para establecer un contexto. Cuando uno habla de religiosidad, la historia es para establecer su contexto. Cuando uno habla de arte, no nos podemos olvidar de la historia, porque la historia es lo que fomenta el aspecto que va a tener la obra artística, en todos los sentidos. En el sentido religioso, litúrgico y teológico, por las imposiciones de la Iglesia del momento. En el sentido estético, por las modas de la época. Y en el sentido también memorístico, o sea, la influencia que tiene el momento, esas imágenes y esas hermandades. Entonces, negarse a que la gente investigue es para nada, porque la gente va a investigar. Bueno, y ahora sí que a modo general también nos gustaría saber un poco, ya después de haber visto y escuchado a estos dos profesionales que tenemos aquí de la materia, vamos a adentrarnos a la actualidad. Es decir, a modo general, como ya decía anteriormente, me gustaría que refrescáramos a todas las personas los cambios que ha tenido la hermandad hasta la actualidad, y sobre todo que nos centremos en la actualidad, que es lo que ahora sí son los tiempos nuestros ya, ¿no? Vamos a empezar contigo, Alejandro. ¿Cómo estás viendo en estos momentos? Más que irme a este momento, quiero irme un poco antes, porque yo recuerdo tanto el traslado como la procesión y demás de la Virgen cuando era pequeño. Yo creo que en el último lustro, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, ha habido un auge devocional de la Virgen de las Mercedes. Yo he visto traslados y procesión a la Virgen de las Mercedes muy pobrecitos a nivel poblacional en cuando era pequeño. Entonces, en este aspecto, yo creo que es de agradecer el papel que está desempeñando y representando mucha gente cristiana joven del pueblo, y también dedicada al mundo del fomento y de la pedagogía del patrimonio cristiano, en recuperar o revivir estos días como días importantes para el pueblo y de la idiosincrasia de Bollón, ¿no? Yo hice el arco del 75 aniversario
el sentimiento fue un sentimiento personal. Evidentemente yo no puedo hablar de ese sentimiento como algo tipo porque es una cosa personal. Yo veo a la Virgen debajo del arco. Y tampoco. Bueno, Joaquín, pues Alejandro, a mí me gustaría, antes de finalizar, y la verdad que ha sido un placer teneros aquí por el hecho de contar la historia, no solamente la historia a nivel, pues bueno, del pueblo, ¿no? La historia fehaciente, a través de libros, a través de todo textado, perfectamente documentado, y yo creo que para nosotros y para todas las personas que nos están viendo en este programa, pues la verdad que se ha sentido pues como si estuviéramos, como si las personas que estuvieran aquí, ¿no? Como si estuviéramos nosotros muy en nosotros de hecho agradecidos por poder aportar nuestra humilde opinión y parte de nuestra formación al servicio de vuestra casa y de todo Goyullo al final, que será el que escuche lo que hemos contado, ¿no? Pero bueno, errores habremos dicho miles, como todo el mundo, pero bueno, en otras futuras intervenciones pues quizá podamos subsanarlos y pedimos perdón por ello. Si alguien se ha ofendido o se cree aludido, pues bueno, no era intención. Pero sí nos gusta hablar claro y decir las cosas como con educación, pero bien dichas, ¿no? Y aportar siempre, bueno, a poner a disposición nuestra persona para que cualquiera nos pueda preguntar cuestiones varias sobre el patrimonio y sobre todo la devoción a nuestra excelsa patrona, que es lo que al final nos sigue moviendo y sigue moviendo a Goyullo, la fe de todo Goyullo, ¿no? Y agradeceros a vosotros la invitación y que pensar en mí para estar aquí esta noche. Por supuesto, pues, Alejandro. Lo mismo digo, para mí es un placer. Te doy la enhorabuena por no solamente esto, sino por el serial de entrevistas que estás haciendo a personas importantes de Goyullo, ya vecinos y vecinas, personas de las hermandades, etcétera. Estar con Joaquín es un placer, porque Joaquín es una persona que ha trabajado en sitios importantísimos, a nivel regional y autonómico, y a nivel nacional también. Podría hacerlo también más a nivel local, podría empezar, bajo mi punto de vista, creo que podría dárselo un poco de confianza en que participe un poco más también en el ámbito local, puesto que tiene formación suficiente y experiencia en el campo más que demostrada. Para mí es un placer. En cuanto a alusiones, bueno, yo entiendo, tú desde el principio nos has dado máxima libertad para expresarnos como buenamente hemos podido. Evidentemente habrá errores porque las fechas bailan, pero creo que los contextos están muy bien explicados, porque no están explicados por nosotros, no son invenciones nuestras, quiero decir, son cuestiones que ya están documentadas y ya están publicadas. Por lo tanto, nosotros lo único que hacemos aquí es simplemente exponerlas, divulgarlas, no estamos apropiándonos de información, sino es información que ya existe, que ya está pública, ya es conocida, y simplemente la divulgamos y la exponemos para que la gente pueda acceder a ella. Y bueno, alusiones personales no ha habido, hemos hablado de nosotros, de nuestras opiniones personales y nuestras experiencias personales con educación, sin faltar al respeto y sin utilizar nada peyorativo en ningún momento. Cualquier otra persona puede opinar distinto y bienvenida sea todas las opiniones, ¿no? Es una opinión mía que es válida o inválida según quien quiera escucharla, ya está. Sí. Bueno, pues la verdad que ha dicho Alejandro que ha tenido la libertad. Es verdad que aquí no en ningún momento podemos censurar ni encadenar a nadie a decir lo que nosotros queremos o que la gente quiere escuchar, porque eso evidentemente es algo que no se debe de hacer. Hay gente que lo hace, televisiones que lo hacen, censura, pero evidentemente aquí estamos en una asociación sociocultural como es Canal 5 Televisión, y evidentemente tenemos que escuchar tanto la versión de Joaquín como la opinión de Alejandro y como todas las personas que así nosotros y este canal hacemos, que entrevistamos desde la persona más conocida a la que ama de casa o no famosa que se encuentra en cualquier lugar. Por tanto, todas las opiniones son respetables, son muy válidas, y yo solamente quiero agradeceros porque para mí ha sido un gusto estar con vosotros, dos profesionales, y la verdad haber intervenido en este programa. Muchísimas gracias, de verdad. Nada, a ti. Gracias. Pues nosotros nos vemos ya en el próximo programa. Espero que les haya gustado y como siempre sigan disfrutando de esta programación que les ofrece Canal 5 Televisión. Muchas gracias y muy buenas noches.